clave. Así es, avanza la mañana y sigues en el mostrador de la clave. Seguimos junto a Federico Joanón e Iván Weissman revisando ahí principales noticias económicas en este primer día de la semana. Bueno, en el comando de Gabriel Boric siguen buscando apoyos de cara a la segunda vuelta y en el área económica es una de las principales en que buscan refuerzos. Entre los nombres que han asomado está el del ex tesorero general de la República, Hernán Frigolet. Algunos destacan que este militante del Partido Socialista tiene una buena relación con integrantes del equipo económico de Gabriel Boric. Además, facilitaría su llegada el respaldo que le dio al candidato a la presidencia, el timonel de su partido, Álvaro Elizalde. Bueno, cuando ya son las 8:37, le damos la bienvenida a Hernán Frigolet. Muy buenos días. Bienvenido al mostrador en la clave. Hola, muy buenos días. Buenos días, Hernán. Le vamos a pasar la palabra a Iván Weissman para que comience esta conversación contigo. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Gracias. Hola, muy bien, gracias. Bueno, una pregunta, si lo entendí, cuéntanos un poco la decisión detrás de gente como tú y el resto de gente que es muy cercana y vinculada históricamente a la Concertación y la nueva mayoría, que ahora de alguna forma u otro salieron a sumarse al equipo de Boric. Bueno, sí, en los apoyos más bien políticos, donde después de la elección, de la primera vuelta, hubo ahí un apoyo transferido desde las cúpulas políticas hacia la candidatura de Gabriel Boric, y por lo tanto eso también implicó que los equipos técnicos nos acercáramos a, obviamente, conversar y ver ahí cuáles aspectos del programa pueden ser ajustados para que en el fondo sean más representativos de un arco político más amplio. Esa ha sido la intención de Gabriel Boric como cabeza de este grupo, el de Apoyo a Dignidad, y en ese sentido en eso estamos como equipo plegándonos y tratando de revisar algunos aspectos que son importantes, sobre todo a la luz de los resultados parlamentarios, que imponen una restricción para los cambios que uno quiera realizar. O sea, en lo concreto, tú, Hernán, sí te sumas oficialmente al comando, digamos. Así es. Dentro de los equipos programáticos, hay un equipo programático de la candidatura de Yarna Proboste que se pliega entonces al conjunto programático del equipo de la candidatura de Gabriel Boric. Hernán, tú hablaste en condicional, es decir, que estarían haciendo, pero ¿por qué no le ponemos cara? ¿A qué puntos se van a transformar o atenuar o originar del programa original de Gabriel Boric para esta segunda vuelta como compromiso de gobierno, ya sumando mayorías, sumándote a ti, sumando a la gente de la exconcertación? ¿Qué cosas tú me dices que se están trabajando, que se están cambiando? ¿Qué se va a cambiar? A ver, yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo en términos de lo que es la reforma de pensiones, que yo creo que es un imperativo importante para el país. Segundo, un programa de reactivación, que en la propuesta de Yarna Proboste era muy prioritaria, y por lo tanto ahora también sigue siendo prioritaria, y para el país también tiene que ser algo relevante, toda vez que tenemos un déficit de 600.000 empleos que hay que recuperar, y también tratar de que mejoren las condiciones salariales para la mayor parte de los trabajadores del país. Entonces ahí tenemos dos ejes que son muy importantes. Y otro tiene que ver con todo lo que es una política más bien de protección social, asociada sobre todo a salud y educación. Esos son los 4 ejes, creo yo, en los cuales se va a concentrar el trabajo, y sobre todo porque tiene que aterrizar a un programa que se ejecute en 4 años, tanto desde el punto de vista de la búsqueda de financiamiento como desde el punto de vista del incremento o la optimización del gasto en los temas que yo mencioné. Hernán, y respecto de los gobiernos corporativos, de las empresas y grandes empresas sobre todo, ¿va a haber modificación de la propuesta original de que los trabajadores tengan la mitad en los directorios, mitad de integrantes en los directorios, todo eso que generó mucho ruido en los mercados e incertidumbres? Bueno, yo creo que el mismo Gabriel Boric le ha bajado intensidad a esa propuesta porque sabe que es difícil de materializar.
más uno puede seguir trabajando desde el punto de vista de que los trabajadores en sus procesos de negociación colectiva y de madurez en las relaciones laborales vayan adquiriendo más representación y vayan posicionándose de mejor forma al interior o haciendo contraparte efectiva de los directorios, por lo menos en todo lo que tenga que ver con las políticas laborales de las empresas. Ese es un proceso que se va a tener que ir dando en forma paulatina y con un proceso de ampliación de lo que es el ámbito de la negociación colectiva para mejorar las relaciones laborales. Ya, es decir, es una cosa que ya ha ocurrido, no es ni siquiera parte de la negociación que de ahora de lo urgente de modificar, porque ya es una realidad, según te estoy entendiendo. Y ahí le vamos a pasar la palabra a Iván Weissman para que continúe la conversación. Aló, no, yo tengo una pregunta que, a ver, todo suena bien porque son como grandes titulares, pero bajando a detalle, yo creo que gente que a lo mejor podría estar inclinada, o no inclinada, que a votar por Gabriel Boric, que son cercanos a, qué sé yo, por usar los clichés, a la parte más del centro de la nueva mayoría / exconcertación, que antes de prestarle apoyo querrían ver algo más concreto y no solo porque es demasiado violento este cambio de FES de apostar al medio y sumar a economistas más ortodoxos a la campaña. Y uno de los temas, tú los mencionaste, todos sabemos, yo creo que hasta acá sabe que hay que hablar del tema salud, pensiones y economía, pero en la práctica, ¿qué garantías le da para una estabilidad macroeconómica, que es lo que el sector privado más teme, esa incertidumbre que ha generado la campaña de Boric, que va a poder cuadrar las legítimas demandas sociales con sus promesas de hacerlas mucho más, incluyendo unos 500.000 pesos de sueldo mínimo, una pensión básica universal, creo que llegaba a 400.000 pesos, etcétera, con una billetera fiscal que está, yo creo que exagerado decir complicada, pero que está mucho más ajustada de lo que era hace un par de años, con la amenaza de que le vuelvan a recortar a Chile el rating de inversión, el riesgo, que le suba el riesgo de crédito, y con 50.000 millones de dólares que ya salieron del mercado financiero y que está teniendo un impacto directo ya en los bolsillos de la gente con el problema de los créditos hipotecarios, la falta de financiamiento para algunas pymes, etcétera. Hernán Frigolet. Bueno, en ese sentido, lo que llamamos el proceso de convergencia fiscal, que es en buena medida tener una convergencia de los ingresos con los gastos en el mediano plazo, teniendo claro de que estamos saliendo de una situación crítica en la cual el déficit no se va a ajustar en forma violenta, y obviamente con un plan de reactivación que es bastante agresivo en lo que tiene que ver con obras públicas y aquello que tiene que generar la recuperación de algunas brechas en empleo y en disponibilidad de acervos de uso público. Requiere obviamente una visión de estabilidad del déficit hacia el final del mandato y con una convergencia entonces entre lo que va a ser la evolución de los ingresos y el perfil de gasto que se va a introducir con lo que ya se mencionó, en términos de ajuste en las pensiones, probablemente ajuste en términos de salud. Tenemos unas listas de espera que son terriblemente abultadas, producto de la pandemia y de la priorización que se hizo del COVID, y por lo tanto tenemos varios frentes en los cuales se requiere una acción pública más decidida que notablemente va a impactar sobre la ejecución del gasto público. Pero a la vez hay que propender a que efectivamente todo aquello que va a representar gastos permanentes, como lo que se habló ahora de las pensiones y de otros elementos importantes que van a estar en salud y en educación, hay que procurar que entonces la recaudación desde forma permanente también esté respondiendo a las mayores necesidades que se ven por el lado del gasto. Y ahí el frente, desde el punto de vista de lo que plantea la candidatura de Jasna Proboste con lo que plantea Gabriel Boric, hay un punto de intersección que es bastante sólido y amplio, y hay coincidencia en términos de cuáles son las medidas que se van a utilizar. Partiendo por reducir los altos niveles de evasión que tenemos tanto en la tributación indirecta como en la tributación directa, todo lo que tiene que ver con una revisión profunda de exenciones
ya hay un acuerdo bastante transversal. La comisión que trabajó al alero de la propuesta de trabajo que puso sobre la mesa el exministro Briones, se llegó ya a un informe y un acuerdo más o menos de cuáles son las que hay que priorizar. Y por otro lado, ajustes en otros ámbitos que tiene que ver con el royalty, obviamente, para aprovechar mayores contribuciones en condiciones de precios más altos como los que estamos teniendo ahora. Y por otro lado, todo lo que tenga que ver con fortalecer los ingresos de los gobiernos municipales y los gobiernos regionales por la vía del impuesto territorial, las patentes municipales y otras situaciones que hoy por hoy están generando recaudación en esos niveles, pero que requieren una cierta optimización porque hace ya aproximadamente unos 20 años que no tienen ningún tipo de ajuste y hoy por hoy Chile es muy distinto a lo que era hace 20 años atrás. Pero vamos a algo muy práctico, sobre lo que pasó en 2 días, volviendo al origen, cómo da certidumbres no a un mundo que lo único que pide es certidumbre, cuando a las horas de haber dado su mensaje más hacia el centro e incorporar a la gente como tú, como Andrea Repeto, etcétera, a su equipo, sale a respaldar totalmente y urgir que el Congreso pase el cuarto retiro, algo que ha sido casi transversalmente por economistas serios de centro izquierda y centro derecha como algo muy malo para la economía en el contexto actual. Bueno, ahí hay obviamente una propuesta política en la cual lo que está planteando la misma candidatura de Boric es bastante distinto. Se está insistiendo a través del Senado de separar los proyectos y obviamente lo que tenga que ver con las rentas vitalicias, probablemente no va a haber el sistema de retiro que se está planteando. Y en el resto bastante condicionado a que sea más distribuido en el tiempo, que tenga una carga tributaria importante, y por esa vía se está llegando a un acuerdo político, pero obviamente ahí hay no solamente prima el criterio técnico, sino que también hay aspectos políticos que hay que resolver. Y bueno, claro, vamos a ver cómo se evoluciona desde el punto de vista de lo que suceda en la comisión mixta. Pero el proyecto está completamente cambiado con respecto a lo que se evacuó de la Cámara de Diputadas y Diputados. Son las 8:49, conversamos con Hernán Frigolet, economista, ex tesorero general de la República, también parte del equipo económico hoy día de la campaña de Gabriel Boric. En el tema que hablabas hace unos minutos de la recaudación fiscal, también en el proyecto del candidato Gabriel Boric se plantea la necesidad de diversificar la matriz. ¿Qué proyección hay en eso? ¿Qué posibilidad real hay de trabajar en esa línea y en qué áreas, digamos, se trabajaría? Y que haya realmente que haya inversión para eso, ¿no? Claro, es muy importante que haya inversión porque cuando se habla de diversificar la matriz estamos hablando generalmente de proyectos de inversión que requieren una cantidad de recursos importantes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que las energías renovables no convencionales aumenten drásticamente su participación, sustituyendo las fuentes más contaminantes. En ese sentido, las propuestas de descarbonizar en todas partes del mundo se están acelerando y la sustitución de los hidrocarburos en ese sentido también han acelerado el paso. El programa de Alemania es bastante elocuente desde el punto de vista de los objetivos que se quieren lograr y yo creo que Chile tiene que ir con una intensidad similar recorriendo el camino hacia ese lado. Indudablemente eso requiere asociación público-privada porque son esfuerzos de inversión que son bastante grandes desde el punto de vista de la cantidad de recursos que se van a involucrar. Pero obviamente eso nos deberá dejar bastante mejor parados en términos de autonomía energética y de abatimiento bastante importante de nuestra huella de carbono en toda la línea de productos de exportación, incluido el cobre. Entonces, otra línea importante va a ser el desarrollo del hidrógeno verde y ahí también necesitamos probablemente tener una alianza público-privada importante porque va a pasar a ser un proyecto país. O sea, todo lo que tenga que ver con energía, yo creo que hay que darle el tratamiento de un proyecto país. Es algo que necesita el país y la economía para poder, obviamente, darle un impulso a todo nuestro sector exportador y al desarrollo de tecnologías que sean más intensas en tecnologías verdes.
Estamos conversando con Hernán Frigolet, economista, que venía del comando de Jasna Proboste y que se ha incorporado al comando de Gabriel Boric. Iván Weissman. Una pregunta también, volviendo al tema de la reforma de las pensiones. Obviamente la composición del Congreso hace imposible que quien sea que llegue a la presidencia pueda imponer una reforma y va a tener que ser consensuada. Acá te voy a pedir que sea un poco mirando la brújula de cristal, no un poco mirando lo que tú has conversado con los equipos. ¿Cómo se podría delinear a grandes rasgos un sistema, una reforma? Llevamos 20 años, casi desde 2006, que sabemos que tenemos un problema, ¿no? Políticamente es fácil tirarle la pelota que la culpa es de la AFP, pero tú y yo sabemos que el problema es más grande porque el sistema de pensiones chileno es tan malo, la AFP es solo un factor, ¿no? ¿Qué dirías tú? ¿Hacia dónde va a grandes rasgos una reforma que sea realista y no voluntarista? A ver, desde el punto de vista de las cosas que hay consenso transversal, es que se necesita incrementar la tasa de cotización. Hay que complementar entonces la tasa de cotización que hacen los trabajadores, que probablemente se mantenga en el 10%, con una cotización que esté de cargo de los empleadores, que sea impuesto nómina y que eso vaya a complementar la cotización que ya hacen los trabajadores. También necesitamos darnos cuenta que nuestro mercado laboral tiene una estructura tal, en la cual hoy por hoy, y no es producto de la crisis, sino que venía de antes, tenemos aproximadamente un 30% de la fuerza laboral que es de características informales. Y por lo tanto vamos a tener que tener un pilar no contributivo, y el pilar no contributivo se llama pilar fiscal, que se financia con los impuestos, donde vamos a tener que instalar una pensión básica universal, que sea un pilar angular, y que obviamente irradie a todo el sector, tanto el no contributivo como el contributivo. Y después tendremos la discusión de, bueno, qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista de la reforma integral, si se va a mantener en un sistema que sea de capitalización individual, complementado con una capitalización colectiva, más un pilar de cotización voluntaria que siga teniendo algunos elementos de incentivos tributarios, porque Chile va a seguir necesitando algún nivel de ahorro. Entonces, en ese abanico está, bueno, cómo solucionamos el problema de las pensiones actuales. Y ahí, bueno, esa es la discusión que se tiene que dar ahora a la luz del programa, de por lo menos llegar a algún consenso de cómo se va a hacer eso. Y lo otro es racionalizar el sistema. Tenemos funciones que son, yo las que denomino funciones masivas, como el recaudar, como el pagar las pensiones, que se pueden centralizar, y tenemos institucionalidad pública que lo podría hacer bien, eficientemente, a bajo costo, y que entonces todo lo que tenga que ver con las decisiones de inversión, etcétera, sea la problemática que quede en manos del sector privado, con una estructura de comisiones que sea bastante más condescendiente con lo que tienen que hacer y con indicadores de buena gestión. Entonces yo creo que ese es el panorama, por lo menos, que desde la candidatura de Jasna Proboste se está impulsando, y ahora habrá que ver con el equipo que está a cargo de la parte de pensiones en el equipo de Boric, bueno, a qué nivel de consenso llegamos para lo que se pueda implementar en los 4 años que viene en el periodo siguiente. Ya son las 8:55, tenemos que cerrar esta conversación. ¿Hay algo puntual más que quieras preguntar, Iván? Quiero ver cómo va a tener esa conversación con Ramón López. Pero Ramón López es parte del equipo económico de Gabriel Boric. Bueno, es parte del asesor económico del Partido Comunista. Yo sé si que tiene rol en la campaña. Esa es la pregunta, porque sé que es muy cercano a Daniel Jado y era uno de sus brazos económicos, pero de la campaña de Gabriel Boric, ¿tiene algún rol Hernán López? No lo sé, ahí preguntémosle a Hernán Frigolet. Por lo menos en los equipos que se está conversando y en el consejo asesor, no tiene cabida. Eso es lo que se mantiene a nivel de la luz pública, y en las conversaciones internas así se está trabajando. Buena información, que es relevante para los mercados, parece, ¿no, Iván? Era un poco más haciendo un poco, no en broma, pero haciendo un poco más liviano, la verdad que sí, obviamente, pero una persona solo la presencia de una persona no debería generar el programa y el equipo, y como deciden hacia dónde avanzan. Tal cual. Bueno, queremos agradecerte, Hernán Frigolet, por esta conversación. Que tengas una buena mañana de lunes. Tú también, Iván Weissman. Hasta luego, muchas gracias. Ya nos veremos. Abrazo. Muy buen día, Que esté Hernán. muy bien, gracias también. Muy buen día, Iván.
Bueno, y antes de ir a una gran canción, contarles de Copeuch. Ya son más de 1 millón de socios con acceso a una atención personalizada y a productos financieros en un solo clic en copeuch.cl. Puedes encontrar toda esta información. Por esto, todas pueden ser socias y todos pueden ser socios. Y si a tu cooperativa le va bien, a ti también te va bien con tu remanente. Y antes de la pausa, escuchamos y recordamos a David Bowie. Se está preparando un nuevo documental del músico. Lo haría Brett Morgen, conocido también por un gran documental que hizo antes de Kurt Cobain. Bueno, ya suena de fondo, Rebel Rebel, aquí en la 92.9.